see more evidence of design in DNA. Incluso vemos más evidencias de diseño en el ADN. A informação é necessariamente linkada a uma mente inteligente. El tema principal de estas conferencias yo creo que es la pregunta clave de la humanidad, ¿no? Y quien no se la quiere preguntar continuamente, pues algún momento en su vida se la preguntó, pero el ritmo de la sociedad es, bueno, no te preguntes esas cosas, y es, ¿por qué existe lo que existe? Y vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta en la medida de lo que podamos. Y por qué algunas de las respuestas que se ofrecen no son científicamente sostenibles. Entonces, el gran tema de estas conferencias es por qué existe lo que existe, por qué estamos aquí, en definitiva. A ver si funciona esto, que antes funcionaba y ahora no funciona. Aquí. Y no solo es cuando salimos una noche a la calle y miramos para arriba, que no hay mucha luz en la ciudad, y se ven los billones de galaxias, que no sabemos que son billones, pero ahora se sabe que son billones de galaxias, no billones de estrellas, sino billones de galaxias, y cada galaxia tiene millones y millones de estrellas. Hay un universo ahí fuera que se dice que es infinito, pero es que realmente no sabemos el tamaño que tiene. Es un tamaño que se escapa totalmente de nuestra comprensión. Y también hay algo en el interior de las células que es otra fuente de interrogaciones, ¿no? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existen las células? ¿Y por qué existe lo que hay dentro de las células? Entonces, durante cientos de años, la humanidad asumía que, bueno, lo que existía había sido creado por alguien, ¿no? Las diferentes culturas pues le daban un diferente nombre o un espíritu, o ya en lo burdo de las tribus perdidas pues se atribuía pues a Palos o al Sol. Pero hoy día se nos dice que los científicos tienen la respuesta. Los científicos, la ciencia sabe por qué estamos aquí, la ciencia sabe cómo ocurrieron las cosas. Pero ¿cómo podemos saber? Porque todo lo que dicen los científicos no necesariamente es verdad. Los científicos son humanos igual que nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conclusiones de verdad en el mundo de la ciencia? Episteme es conocimiento verdadero basado en razones sólidas. Cuando uno afirma algo en ciencia, tiene que tener razones sólidas para decirlo. Y todo saber se puede presentar como un conjunto sistemático de conocimientos racionales cuya validez puede ser demostrada por métodos lógicos y empíricos. En resumidas cuentas, uno puede llegar a la conclusión de que un fenómeno biológico, científico en general, es cierto si se observa o si se puede repetir en laboratorio. Normalmente en ciencia se utiliza lo que se llama el método empírico-analítico, que consiste en hacer experimentos y sacar conclusiones. Y esto es básicamente cómo llegamos a conclusiones de verdad en el mundo científico. Hay experimentos, si no se ha podido observar el fenómeno en la naturaleza, o sea, los pájaros vuelan y eso es innegable porque se ve volar a los pájaros, y si uno se pregunta si algo es cierto o se cree que algo es cierto, pues si no lo ve en la naturaleza, pues puede hacer un estudio de laboratorio, un experimento, y si se cumple lo que predice, pues se llega a la conclusión de que es verdad. Y luego la lógica. Bueno, en medicina tenemos dos formas de hacer medicina. Uno, lo que se llama la medicina basada en la evidencia científica, es decir, pues sabemos científicamente seguro que la penicilina mata a los estreptococos, porque uno pone estreptococos y pone penicilina y los estreptococos se mueren. Y otra cosa que se llama la charlatanería, que es
un poco de ciencia más fantasía. Entonces, desgraciadamente, en el mundo de la medicina hay charlatanería, hay mucha medicina basada en la evidencia científica y hay charlatanería, que es cuando se hacen afirmaciones que no tienen un respaldo empírico. Y hay una definición que es interesante, es que es un paradigma. Un paradigma es un modelo, un corsé en el que se intenta integrar los descubrimientos que se van haciendo. Entonces, voy a leerlo, dice, los logros científicos generan modelos que durante un periodo más o menos largo y de modo más o menos explícito orientan el desarrollo posterior de las investigaciones, exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por estas. Pero en la historia del mundo científico ha habido paradigmas fallidos, ha habido teorías fallidas que con el tiempo se demostró que no eran ciertas. Por ejemplo, el geocentrismo, ¿no? De que todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Ahora sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. O la teoría del flogisto, que se pensaba que había algún material dentro de los compuestos que era lo que les permitía arder. O la generación espontánea, ¿no? Hasta el siglo XIX se seguía creyendo que existía la generación espontánea. Es decir, que los microorganismos o incluso los gusanos o los ratones aparecían pues dejando carne podrida o dejando alimentos que se pudriesen, pues aparecían lo que se llama por generación espontánea. Y Pasteur demostró que no. Pero durante mucho tiempo se creyó en la teoría de la generación espontánea, que podía aparecer la vida espontáneamente. O la teoría del éter, ¿no? Que había algo en el universo que creaba el movimiento de los cuerpos celestes. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. ¿Y qué es la vida? Pues aquí diferentes definiciones, pero hay una que me gusta, es que se define como vida un sistema autónomo que nace, crece, metaboliza y replicante. Entonces, una piedra no es vida, el aire no es vida, los gases no son vida, una célula es vida, un virus no es vida porque no es capaz de replicarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo apareció la vida? Cuando nos hacemos esta pregunta o vamos al profesor de biología, pues nos dice, no, la teoría de la evolución. Ya sabemos que todo lo que está en este mundo ahora sobre la superficie de la Tierra es el resultado de la evolución. ¿Y qué quiere decir la evolución? Cuando Darwin expuso su teoría, el nombre de su libro es El origen de las especies por selección natural. Entonces la idea que Darwin aportó en su momento, en 1859, es que había habido a lo largo de una larguísima historia muy pequeños cambios progresivos que fueron mejorando los seres para poder adaptarse mejor al medio que le rodeaba y que esto es lo que fue generando seres cada vez más complejos. Entonces nosotros estaríamos por el momento en la cima de esta complejidad en la evolución de la vida. O sea, la vida empezó de formas muy sencillas y fue cambiando a unos seres cada vez más complejos en un intento de adaptarse mejor al medio y de ser más exitosos en el medio que se rodeaban. Pero hay ahora, y voy a hacer una pequeña reseña histórica, una explosión científica contra el darwinismo. ¿Y por qué muchos científicos están buscando alternativas? Bueno, como decía antes, la teoría es un concepto unificador de cosas que se van descubriendo. Entonces, en biología algunos piensan que nada se puede entender si no es por la evolución. O sea, cualquier descubrimiento que se hace, se intenta meterlo dentro del corsé de que es el resultado de estos pequeños cambios progresivos, y cualquier máquina intracelular o cualquier cosa que se descubre, pues se intenta explicar desde una perspectiva de cambios lentos progresivos. Pero los hechos son constantes, pero las teorías son cambiantes. Bueno, entonces, digamos que el gran gurú del darwinismo en estos momentos es Richard Dawkins, que es profesor de biología en Oxford. Entonces él dice que la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito, pero eso es una ilusión.
toda la complejidad, toda la estructura en apariencia, no en apariencia, absolutamente pasmosa de la complejidad de la vida, es una ilusión. Nadie la diseñó, nadie la organizó. Simplemente las mutaciones al azar y la selección natural a lo largo del tiempo fueron creando lo que vemos hoy día en la vida. Esta es la perspectiva de Dawkins. Entonces, lo que Darwin, por supuesto, en su momento no tenía ni idea de, porque no se sabía, no es que Darwin fuese un ignorante. En su momento no se sabía lo que era una célula, no sabía lo que había en una célula. En la época de Darwin se creía que la célula era poco más que una gelatina, una especie de ladrillos de gelatina que se ponían uno al lado de otro. Entonces, ya en principios del siglo XX, cuando se empezó a saber un poco más de la genética y del interior del núcleo, de la información del núcleo, entonces se supo que los seres reproducen su misma especie porque hay una carga genética y esta carga genética es diferente para las diferentes especies. Entonces, la propuesta del neodarwinismo es que los diferentes seres se fueron formando por pequeños cambios en el material genético, con lo cual se fueron apareciendo otros seres un poco más complejos. Así de una forma un poco vulgar, pues que los lagartos poco a poco fueron cambiando su material genético y dieron lugar a los pájaros, ¿no? Pues se dice que las aves provienen de los reptiles. Entonces, habría habido mutaciones. Mutaciones son cambios en el material genético, y que la selección natural pues habría ido seleccionando aquellas mutaciones positivas y generando especies mejoradas. Los postulados del darwinismo, de una forma resumida, es que hay una descendencia común, o sea, todos provenimos de una célula que apareció en un momento lejísimos en la historia, y las mutaciones al azar, mutaciones casuales, y la selección natural que iría seleccionando aquellas que eran positivas, fueron generando las nuevas especies. Y el origen de la vida, pues por supuesto, sin ninguna intervención de ningún ser sobrenatural, simplemente la selección natural sobre mutaciones que ocurrían por casualidad. Pero no todo el mundo se traga todo esto, y especialmente en la medida en que se van conociendo más cosas. Hay un biólogo buenísimo, profesor en la Sorbona, Pierre Grasset, que ya en los años 60 empezó realmente a combatir las ideas centrales del neodarwinismo, es decir, que las mutaciones por azar y la selección natural pudiesen ser el mecanismo por el que se fueron transformando unos animales en otros, ¿no? O sea, que los peces dieron lugar a los anfibios o los anfibios dieron lugar a los reptiles simplemente por estos pequeños cambios en su material genético. En el año 1966 hubo una reunión en el Instituto Wistar en los Estados Unidos y hubo una discusión grande porque alguna gente, especialmente este hombre, Schuttenberger, este hombre es doctor en medicina y doctor en matemáticas, y cuestionaban la posibilidad de que hubiese habido tiempo suficiente para que mutaciones sucesivas hubiesen podido dar el resultado de que nosotros estemos hoy aquí. Por cierto que Schuttenberger era amigo y maestro de David Berlinski. Si alguien tiene la posibilidad de leer algún artículo de Berlinski, es un judío realmente con ideas muy buenas. ¿Y por qué? Pues porque desde la perspectiva médica sabemos que las mutaciones solo producen o nada, en el mejor de los casos, o enfermedades o la muerte. Entonces, como un mecanismo que experimentalmente y observacionalmente sabemos que solo produce cosas negativas, ¿cómo va a ser el mecanismo que ha ido produciendo seres cada vez más mejorados y órganos cada vez más complejos? Hay otro hito en esta historia de la contestación al darwinismo, que es la conferencia en el año 81 de Colin Patterson. Este hombre era el director del Museo Británico de Historia Natural. Entonces, en una reunión en el Museo de Historia Natural de Nueva York, en un auditorio lleno de evolucionistas, él dijo algo como: señores, llevo toda mi vida profesional estudiando la paleontología, los fósiles. ¿Pueden decirme ustedes algo en la evolución que sea verdad?
silencio sepulcral. Porque este fósil puede haber sido el intermediario entre el lagarto y entre los dinosaurios y los pájaros. Este cráneo puede haber sido el antepasado del Australopithecus. Todos son afirmaciones sin firmeza experimental. ¿Pueden ustedes decirme algo que sea verdad? O sea, igual que la penicilina mata al estreptococo, o una célula cancerígena puede matar a una persona. En 1986, un bioquímico australiano, Michael Denton, escribió un libro realmente revolucionario también, porque Michael Denton es un agnóstico indiferente totalmente a cualquier ser sobrenatural. Pero decía la evolución una teoría en crisis. Y el resumen de su libro es esto. En último término, la teoría darwinista de la evolución no es ni más ni menos que el gran mito cosmogónico del siglo XX. La cosmogonía es la visión del mundo, ¿no? Y ya después de este libro de Michael Denton han surgido multitud de libros de científicos serios, de gente que está en el mundo de la investigación básica, diciendo, señores, es que lo que estamos descubriendo en el interior de la célula no se puede explicar por el mecanismo evolucionista. Entre ellos, Michael Behe, que luego veremos un poco más de él, el profesor Philip Johnson, Plantinga, Lennox, profesor en Oxford, etc. Y ahora hay multitud de libros de científicos que están planteando este tema. Uno es el Foresight del profesor Eberlin, que está aquí. Otro, Felipe Aizpún ha escrito, pero hay multitud de libros, y hoy un libro clave que es Darwin on Trial, que es del profesor Johnson, que es un ataque frontal a la posibilidad de que la selección natural, o sea, la selección natural es que los más fuertes se reproducen más, pero cómo los más fuertes reproduciéndose más puede ser el fundamento de que aparezcan nuevas especies. Bueno, y de forma muy rápida, y siguiendo al doctor Woodward, que fue el que expuso estos 6 puntos en principio, vamos a ver puntos que ponen en tela de juicio la visión darwinista de la biología. Uno es el origen de la vida, y voy a decir muy poquito porque la charla del doctor García va a ir por ahí. En 1953 Stanley Miller hizo un experimento que cuando yo estaba estudiando medicina, recuerdo perfectamente el profesor de bioquímica nos dijo, bueno, sabrán ustedes que ya se ha conseguido vida en laboratorio. Yo tenía 19 años, 18 años, pues será así, ya se creó vida en laboratorio. Bueno, Miller lo que hizo, Miller era un hombre muy inteligente, conociendo la composición de los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Así muy rápido. Vamos a ver, hay 2 cosas claves en la vida. Uno son los aminoácidos, que serían los bloques que forman las proteínas, que es lo que hace que la vida funcione, que las células funcionen. Todas las máquinas que hay dentro de las células son proteínas. Y luego está, en una similitud con un ordenador, estaría el hardware, o sea, la parte dura, la parte que funciona, que trabaja, serían las proteínas, y está el software, que es la información que hace que las cosas funcionen, y eso está en el ADN. Bueno, pues esas proteínas están compuestas por 20 aminoácidos diferentes en un orden perfecto, tienen que estar para que esa proteína en particular funcione, que luego tienen que plegarse de una forma específica para que esa proteína funcione y lleve adelante su función en la célula. Entonces, Miller dijo, bueno, vamos a ver si se pueden conseguir aminoácidos espontáneamente, es decir, si a partir de sustancias naturales pues conseguimos aminoácidos. Bueno, consiguió unos pocos aminoácidos, pero el equivalente de eso es como, siempre lo digo, es como si uno encuentra un trozo de hierro en una chatarrería y dice, oh, ya sabemos que pudo haberse creado un avión, un F-16 por sí solo. Esa es la diferencia, ¿no? Es un trozo de hierro y pensar que un F-16 pudo haberse formado por sí mismo. Hay una anécdota que suelo contar al principio y ahora se me olvidó, pero quería contarla y la voy a contar.
porque es muy ilustrativa de lo que estoy intentando comunicar. En el año 95 hubo una conferencia en Madrid y era un debate, evolución o creación, para entender la existencia. Estaba un premio Nobel, estaba Christian de Duve, que era premio Nobel de Medicina, estaba Stanley Miller, con el que tuvimos el privilegio de comer, y había gente buenísima. Estaba el profesor Philip Johnson. Entonces la conferencia magistral fue a cargo del doctor Oró. Juan Oró era un español bioquímico que en los años 60, cuando España estaba pues bastante atrasada, consiguió una beca, se fue a los Estados Unidos, trabajaba en la NASA y había estado trabajando con Miller en los posibles escenarios abióticos, es decir, posibles escenarios en los que podía haber aparecido la vida, pensando en que se puede encontrar vida en algún planeta, en algún cuerpo solar, si aparece agua, ¿no? Buscando escenarios en los que pudiese haberse originado la vida. Entonces, el doctor Oró empezó su charla y el título era Del helio al hombre. Del helio al hombre. Entonces, empezó diciendo, bueno, al principio hubo un Big Bang, una gran explosión, había una cantidad de materia concentrada, una temperatura y una concentración absolutamente fuera de los parámetros estudiables por la física de hoy día. Explotó, salieron los gases, empezaron a formarse los diferentes elementos de la tabla periódica, el hidrógeno, el helio, el hierro, el cadmio. Esto estaban flotando en nubes, luego se juntaron, se fueron empezando a formar los primeros cuerpos celestes. Entonces ahí se formó la Tierra hace unos 4.500 millones de años. El agua que hay en la Tierra vino de un cometa. Entonces en esa Tierra todavía muy caliente se evaporó agua y había unas sustancias, se formó la primera molécula biológicamente activa. Se formaron las primeras cadenas de ácidos nucleicos con la información. Después apareció la primera célula, el primer pez, el primer anfibio, el primer reptil, el primer mamífero, y aquí estamos nosotros. Ya ven ustedes, no somos nada. No somos nada, somos materia evolucionada, tenemos que llevarnos bien unos con otros, porque ya ven, somos nada. Entonces, llevémonos bien unos con otros, no tiene que haber guerras, tenemos que ser buenos unos con otros. Entonces estaba el profesor Johnson y me pasó una notita que decía dogmático, dogmatic, y yo levanté la mano y le dije, bueno, vamos a ver. A mí me parece un poco dogmático lo que usted ha dicho, porque no era quizás fue así la cosa, no, los científicos sabemos que fue así la cosa. Y yo tengo dos preguntas. Una, el experimento de Miller no podía tener oxígeno, era una atmósfera reductora, con hidrógeno pero sin oxígeno, porque si hubiese habido oxígeno cuando se formaron esos primeros aminoácidos, se habrían descompuesto. Entonces, que había esa atmósfera primitiva que no tenía oxígeno, si hay rocas que son más viejas que la aparición de la vida, que tienen hierro oxidado, que tienen limonita. Y tengo otra pregunta. ¿Y cuáles son las pruebas científicas de que el agua que hay en la Tierra vino de un cometa? Entonces el doctor Oró se quedó mirando y me dijo, yo no puedo creer que usted me dice que soy dogmático. Yo soy cualquier cosa menos dogmático. Es que no puedo creerme que usted me llame dogmático. Se acabó, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque es una fantasía. Entonces, efectivamente, Miller consiguió unos aminoácidos, pero del entusiasmo inicial, de lo que nos decía nuestro profesor, de ya saben ustedes que se ha creado bien el laboratorio, se ha llegado a la decepción, porque ahí se ha quedado la cosa, no se ha conseguido ni una proteína funcionante, y hay miles de proteínas tremendamente complejas, no se ha conseguido ni una sola proteína funcionante de forma espontánea. Entonces, voy a dejar el tema porque luego el doctor García lo va a explicar más. Y el más sencillo de los microorganismos tiene, pues por ejemplo, la Escherichia coli tiene como 1000 genes, que son 1000 frases en su ADN. Perdón, la Escherichia coli tiene 4.300 genes, pero lo mínimo para que un ser pueda funcionar de alguna forma es como unos 1000 genes que darían lugar a unas proteínas básicas para tener unas funciones absolutamente primitivas.
En cuanto al origen de la vida, Noam Laab, que es un científico de Israel, en su libro Biogénesis, dijo que la alarmante cantidad de especulaciones, modelos, teorías y controversias en relación con cada aspecto del origen de la vida parece indicar que esta disciplina científica se encuentra en una situación casi imposible. Contrariamente a lo que se nos dice en todos los libros de texto y ya sabemos cómo se originó la vida, es absolutamente falso. No se tiene la menor idea, nunca se ha conseguido un experimento de laboratorio que se acerque a la posibilidad de explicar de cómo pudo haber aparecido la vida espontáneamente. Otro tema que también, estaba en mis libros de texto, es una falsificación. Se nos presentaba los embriones de Haeckel de diferentes especies y lo similares que eran en el principio, intentando respaldar la idea de una descendencia común. Pero es que la realidad no es como la dibujó Haeckel. Haeckel era un marxista radical, un revolucionario comunista, entonces era un materialista acérrimo. Entonces, esto es como Haeckel lo dibujó y esto es la realidad. Hay una tremenda diferencia enseguida. Claro, en el principio todos somos iguales, todas las especies empiezan por un óvulo fecundado, una célula redondita fecundada, pero en el desarrollo embrionario enseguida empiezan a diferenciarse tremendamente las diferentes formas corporales. Haeckel estaba haciendo trampa. Otro punto es el de los fósiles. Y se nos dice, los científicos saben y se ha descubierto los seres intermedios. Es rotundamente falso. Por ejemplo, este murciélago de Wyoming que se ha datado en 50 millones de años es exactamente igual a un murciélago actual. Es que se habla de que no aparece el eslabón perdido del hombre. Es que no aparece el eslabón perdido entre ninguna especie. Y tendría que haber millones de especies intermedias. Es decir, si un pez se convirtió en un anfibio, o un reptil se convirtió en un ave, o un reptil se convirtió en un mamífero, tiene que haber montones de seres intermedios. O un ratón, según los evolucionistas, se convirtió en un murciélago. Tendría que haber montones de seres intermedios en estos pasos larguísimos. O cómo se pudo convertir una escama de un reptil en una pluma. Una pluma es increíblemente compleja. Bueno, y hay un patrón que se repite y una y otra vez en los fósiles, que es la estasis, la estabilidad. Aparecen fósiles de animales que viven, aparecen fósiles de animales extintos, pero aparecen y desaparecen. No hay seres intermedios en el registro fósil. Y los que se meten con calzador, como los que pretenden que las ballenas provienen de un oso que se tiró al mar y tal, y es realmente fantasioso. Bueno, estos son los esquistos de Burgess, que es una zona de roca sedimentaria en Canadá, donde aparecen repentinamente multitud de formas corporales diferentes. Es lo que se llama la explosión cámbrica. O sea, en la historia de la vida, sobre la Tierra hay rocas que se llaman precámbricas, que no tenían vida, rocas antiguas, y sobre ella hay rocas sedimentarias, que fueron las que arrastraron seres que se murieron sobre ellas. Bueno, pues aparece repentinamente una variedad tremenda de seres completamente diferentes unos a otros, con diferentes formas corporales. Y esto es lo que se repite y una y otra vez. El cuarto punto es lo que se llama el ADN vestigial. Si hubiese habido esta descendencia común y esta progresión de las especies, los que somos más evolucionados, tendríamos un montón de material genético que ya no usaríamos, ¿no? Porque venimos de los peces y tal, o sea, cosas que usa un pez o que usa un anfibio que nosotros no tendríamos. Bueno, es lo que se llama ADN vestigial, restos que quedaron ahí de toda la historia de la humanidad. Bueno, entonces, ADN vestigial o ADN basura. Pues cuanto más se sabe del ADN, se va descubriendo que no hay ADN basura. Que el ADN que no es funcionante, que no está para expresarse y formar proteínas, tiene funciones reguladoras o protectoras o reparadoras, pero no hay ADN basura. Todo tiene una función dentro del ADN. Algunas todavía no se conocen, pero a medida que se van conociendo, el concepto de ADN basura va desapareciendo. Todo en el ADN, no solo de la humanidad, de todas las especies, tiene alguna razón de ser concreta.
El 97% se sabe que se usa, no el 97% es basura. El quinto punto, y este es un punto fundamental en la crítica al darwinismo, viene del doctor Behe. Él escribió en los años 90 un libro clave que ahora está agotado en español, pero yo creo que en Internet se puede encontrar, que es La caja negra de Darwin. Michael Behe se dedica en la Universidad de Lake, que por cierto es la misma universidad de Gunther, a estudiar las máquinas intracelulares. Y entonces tomó una afirmación de Darwin como fundamento de su crítica. Darwin dijo en El origen de las especies: si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Porque esto es la base, ¿no? Descendencia común, pequeños cambios progresivos. Bueno, pues si puede encontrarse que un órgano, una función o algo no puede explicarse por pequeños cambios progresivos, se viene abajo mi teoría. Entonces, y Behe toma como modelo una trampa para ratones. Una trampa para ratones es algo muy sencillo, tiene un pequeño tablilla, tiene un muelle y tiene una especie de guillotina y tiene un soporte. Bueno, y él lo dice muy expresivamente. Si solo tenemos el trocito de madera, el ratón no va a tropezar y morirse, ¿no? O sea, que están o todas las partes juntas desde el principio o nunca habría podido funcionar. O sea, un muelle suelto no caza ratones, un trozo de madera suelto no caza ratones. Tiene que estar todo juntos desde el principio. Pues en las máquinas intracelulares, y por ejemplo, la coagulación de la sangre, ¿no? Hay un montón de factores que o están todos o no funciona el sistema. A mí es especialmente de especial querencia la retina. La retina es increíblemente compleja, pero no vamos, por mor del tiempo, a explicar cómo funciona la retina, pero sí un poquito de cómo funciona la bioquímica de la visión. Cuando en cada una de nuestras retinas hay alrededor de 100 millones de células fotorreceptoras en cada uno de los ojos. Entonces, cuando un fotón de luz impacta en una de estas células fotorreceptoras, estas células en su interior tienen una serie de proteínas. Entonces, una es el 11-cis-retinal, que con el fotón se transforma en transretinal, que con rodopsina produce metarrodopsina 2, empiezan a activarse unas y otras moléculas y al final se abre un poro en la pared del fotorreceptor, hay una diferencia potencial entre los iones de dentro y de fuera y se genera una descarga eléctrica. Y entonces esa descarga eléctrica pasa al cerebro y el cerebro occipital interpreta esa secuencia de señales eléctricas que le llegan en forma de imágenes. Pero si no estuviesen todas estas moléculas, estas proteínas, desde el principio, no hay activación. O sea, el GMP cíclico no se activa con el fotón de luz, ¿no? Ni la fosfodiesterasa. Tienen que estar todas las proteínas desde el principio para que pueda haber lo más sencillo, que es una descarga eléctrica que es reinterpretada en el cerebro. No hay explicación evolucionista paso a paso para explicar la aparición de la visión. Otra cosa es el flagelo, que no me voy a meter en él porque seguro que otros lo van a tocar, pero el flagelo lo que hace que una célula, una bacteria se mueva, es un rotor, es un motor igual que un motor fuera borda, hecho de proteínas perfectamente engranadas, y son unas 20 proteínas, otras 30 proteínas reguladoras, y impulsado por un motor de protones. Es todo un sistema, en vez de gasolina o de electricidad, usa un motor de protones. Es algo realmente fascinante, ¿no? Pero o están todas las cosas ahí, o el motor no funciona. Si falta una de las estructuras, no funciona. Y esto es lo que Michael Behe llama la complejidad irreductible. O sea, hay ciertas cosas que son prescindibles. O sea, en un coche uno puede prescindir de la tapicería de cuero, puede prescindir incluso de un techo, pero hace falta un motor, un volante y unas ruedas, como mínimo, ¿no? Para que eso sea un automóvil, que se mueva. Y para que algunas funciones, aunque sean muy primitivas, ya desde el principio son tremendamente complejas, si no, no funcionarían.
complejidad irreducible de Michael Behe. Cuando algo es irreduciblemente complejo, me refiero simplemente a un sistema compuesto de varias partes interactivas, bien ajustadas, que contribuyen a la función básica, en la que la eliminación de cualquiera de las partes lleva al sistema a no funcionar. O está todo desde el principio o no funciona. No puede explicarse que en un aparato de cazar ratones primero está una tablilla y que ya caza algo pero mal, luego le añade su muelle, ya caza un poco mejor. O está todo desde el principio o no funciona. Y la célula está llena de sistemas irreduciblemente complejos. ¿Es la evolución la mejor teoría? No. El darwinismo no es verosímil porque no tiene respuesta científicamente seria, demostrable, ni para el origen de la vida, ni para el origen de la información genética, ni para la diversidad de la vida, porque existen tantas especies de árboles o de plantas o de animales. No puede ser por mutaciones de unas hacia otras, ni para la complejidad de la vida, que no pueden explicarse las máquinas por este proceso de pasito a pasito. Y realmente en los últimos años han surgido un montón de alternativas, la mayoría pretendiendo seguir con el concepto de evolución, pero dando otros mecanismos, ¿no? O sea, sí ha habido una evolución, pero no, las mutaciones al azar y la selección natural no pueden haber. Unas interesantes de un profesor español, de Máximo Sandín, que propone como mecanismo de los cambios de especie los virus. O sea, las especies habrían ido cambiando porque los virus introducirían nuevo material genético y daría otras especies más complejas. Pero esto, una cosa es decirlo, otra es que se pueda demostrar en laboratorio. Está el creacionismo, hay un Dios creador que es el Dios que se reveló en la Biblia, hay la autoorganización que hay varias teorías porque muchos se están dando cuenta de que el darwinismo no tiene la respuesta. Y una de la que vamos a tratar aquí de forma especial en estos 2 días es el diseño inteligente. Y yo lo voy a dejar aquí porque mañana los 2 científicos que tenemos aquí pues van a hablar más en profundidad de lo que es el diseño inteligente. Sencillamente que la oposición o la respuesta a la teoría de la evolución no es algo caprichoso, sino que es sencillamente el resultado de la progresión en el conocimiento. No se puede seguir manteniendo como respuesta algo que no da cabida a los nuevos descubrimientos de la ciencia. Hay que buscar una alternativa para explicar por qué estamos aquí.